en un intervalo se denominan funciones explícitas. Por ejemplo, la función y f de x es igual a x al cuadrado. A las ecuaciones de las variables x, e, y, denotaremos por e, x, y es igual a 0. Por ejemplo, e de x es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 25 igual a 0. Es decir, que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25, que representa la ecuación de la circunferencia. Yo tengo esto, ¿no? Para que esto sea una función, pues, obviamente tengo que escribir en función de x, ¿no es cierto? Donde que f de x es igual a y, que es la variable dependiente, que depende de los valores que pueda tomar x. Y ya sabemos que esta es la ecuación de la circunferencia, ¿cierto? Esto se ve en geometría analítica y esta es de la forma x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Si yo quiero graficar esto, sería de esta forma, ¿no? Déjenme ver si es que hay figuras aquí. Creo que no hay. Bueno, sería algo así, ¿no? Vamos a poner así. Ahí. Bueno, debería ser más perfecto, es un círculo, donde que su radio vale 5. Aquí va a ser menos 5 y aquí va a ser 5. ¿Ok? Ese es su radio. Y esa es la figura geométrica que se va a formar. Y recordemos que esto no es una función, ¿no es cierto? ¿Cómo verificábamos que no era una función? Bueno, simplemente trazábamos una paralela al eje vertical, al eje y verificábamos que si topen dos puntos, ¿no es cierto? Aquí y acá, topen dos puntos para x, pongamos que eso es x, va a tener un f de x, con el mismo primer par ordenado, ¿no es cierto? Esto vamos a poner como x, f de x, el primer par, que es positivo, y el otro es menos f de x. Y x, menos f de x, el segundo par. Y esto no es una función. ¿Ok? No es una función porque ya sabemos que una figura geométrica donde que su par ordenado primero, una figura donde que su par ordenado tenga la primera componente igual, x es igual a x, es decir que x1, x2, pero es lo mismo. Aquí su par ordenado es el mismo y tiene su segunda componente diferente, no es una función, ¿no es cierto? Esto forma parte de la geometría analítica, por lo tanto no es una función. Ya, pero estamos haciendo funciones implícitas. Así que para encontrar la función implícita yo lo que tengo que hacer es despejar y. ¿Ok? Entonces despejo aquí y de esta de aquí, ¿no? Y me queda x cuadrado por principio de transposición, está sumando, pasa a restar 25 menos x cuadrado. Y aquí yo puedo sacar la raíz, ¿no es cierto? Raíz de este lado, me va a quedar y, simplifico el índice, el radical, con el exponente, porque tiene el mismo índice, y me queda y igual a la raíz de 25 menos x al cuadrado. ¿Ok? Ahora puedo decir que esto esté en función de x, ¿no es cierto? O sea que es f de x es igual a la raíz de 25 menos x al cuadrado. ¿Ya? Pero recordemos que esta en sí es la ecuación de una circunferencia. Significa que en la gráfica de funciones, recordemos que para ser una función tiene que ser una raíz positiva. Pero aquí en esta imagen puede tener positiva y negativa porque tiene simetría, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero verificar cómo puedo graficar, tengo que verificar su dominio para esta, ¿no es cierto? Para esta regla de correspondencia. ¿Qué valores puede tomar x aquí para su dominio? Bueno, es lógico que debe tomar 5 y menos 5, ¿no es cierto? Porque el radicando, que lo que está dentro, que es 25 menos x al cuadrado, tiene que ser mayor que o igual a 0. Despejando, me quedaría que 25 tiene que ser mayor o igual que x al cuadrado. Y sacando pues las raíces, me va a quedar es 5 mayor o igual que x y también menos 5, ¿no es cierto?
porque voy a sacar las raíces. Entonces, x tiene que ser menor o igual que 5 y mayor o igual que menos 5, ¿verdad? X tiene que valer dentro de estos valores. No puede valer un número más grande, ¿no es cierto? O más pequeño. De menos 5 para acá no puede valer y de 5 para acá no puede valer. ¿Por qué? ¿Qué pasa si x toma el valor de 6, pongamos? Aquí va a ser 6 al cuadrado. Entonces va a ser 25 menos 36 y me va a quedar una raíz negativa, ¿no es cierto? Entonces el dominio está restringido en estos valores. El dominio está restringido entre el menos 5 y el 5. Ese es el dominio de esta función, ¿no es cierto? Bueno, y con la ecuación cuadrática, digo, con la ecuación de la circunferencia, pues es más fácil determinar eso. Ya, pero x toma el valor del dominio entre menos 5 y 5. No puede tomar más pequeños de menos 5, que sería el menos 7, ¿no es cierto? O menos 6 o menos 5,01. No puede tomarlos porque aquí, como está elevado al cuadrado, pues ese número que es más grande que 5, pues va a quedar una raíz negativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que x toma el valor de menos 6. Ya tomé el 6. Si tomo menos 6, va a quedar aquí menos 6 elevado al cuadrado y eso va a ser 36 positivo, pero es menos 25 menos 36. Entonces sigue siendo una raíz negativa, ¿no es cierto? Entonces significa que ese es el dominio de esta función, ¿ok? Este es el dominio de esta función, que está entre los valores de menos 5 y 5. Listo. Ya, pero esta función puede ser graficada con valores sea positivo o negativo porque tiene simetría ya que es una circunferencia. Significa que yo puedo graficar, ¿no es cierto? Vamos a poner dos sentidos aquí. Aquí. Si yo tomo que la imagen es positiva, porque X puede tomar entre ese rango, si yo, si yo pongo que la imagen es positiva, me va a salir el arco hacia arriba, ¿no es cierto? Pero si yo pongo que la imagen es negativa, me va a salir el arco hacia abajo, ¿cierto? Porque X sigue tomando el mismo dominio de menos 5 a 5, pero si yo digo que X, que Y, que su imagen tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Mayor igual a 0, está tomando los valores positivos. Pero si yo digo que Y tiene que ser menor o igual a 0, está tomando como resultado los valores negativos. Porque recuerden que esto tiene simetría. Si recuerden en técnicas de graficación de funciones. ¿Por qué le pongo dos signos? Porque esta es una circunferencia. Entonces, como la ecuación de la circunferencia es la forma canónica es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, se forma la figura geométrica. Significa que su par ordenado se repite, por lo tanto esto no es una función. Pero si yo quiero hacer una función, tengo dos posibles resultados. Primero, la longitud de arco que está en la parte superior o la longitud de arco que está en la parte inferior de la función. Si es que y es positivo, o sea, si es que y es mayor o igual a 0, estoy tomando la circunferencia, la media circunferencia de la parte de arriba. Pero si yo tomo que y es negativo en la función, es la simetría, ¿no es cierto? Toma la parte de abajo de la circunferencia, la media circunferencia. Y aquí sigue siendo, ¿no? Menos 5 y 5. Y aquí lo mismo, menos 5 y 5. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, tiene dos gráficas, dos funciones. Y a esto le llamamos función implícita. ¿Ok? A esto de aquí. A esto le llamamos función implícita, porque tiene dos o más resultados dentro de sus gráficas, ¿no es cierto? Su representación gráfica. En este caso tengo dos, porque estoy hablando de una circunferencia. Entonces, para derivar esta ecuación,
lo que tengo que hacer es derivar respecto a la una variable y respecto a la otra variable también. Y eso se le conoce como derivación parcial, ¿sí? Porque se deriva respecto a una variable y después respecto a de otra. Entonces, si yo estoy derivando una función, eso es sencillito, sea la forma de Leibniz o de Lagrange, solo es simbología, porque estoy derivando respecto a x. Pero en la ecuación tengo que derivar, si derivo de la ecuación de x, y, tiene dos variables, primero voy a derivar respecto a x. Y si derivo de x, y, después tengo que derivar respecto a y. ¿Ok? Entonces, estas son las derivadas, podríamos decir, derivadas parciales, porque tengo que derivar de cada uno. Recordemos que estamos haciendo la derivación de una función implícita, porque esta tiene más de 7 posibles resultados, ¿no es cierto? O sea, gráficamente estoy hablando, ¿no? Como vimos la de la función implícita que venía de la ecuación cuadrática, perdón, de la ecuación de la circunferencia, tenía dos posibles resultados por su gráfica. Ya, pero esta tiene un grado superior, tiene grado 7. Entonces, puedo hacerlo así, ¿no? Derivo respecto a x, derivo respecto a y. Otra forma de encontrar la simbología sería, hay otra, que es utilizando la de Lagrange, la derivada respecto de x, ambos significan lo mismo, la derivada de x, y respecto a y. Cualquiera de estas simbologías pues se puede utilizar. Yo recomiendo utilizar esta. Bueno, igual las dos podemos utilizar, ¿no? Y podemos hacerlo de forma directa también. Ya les voy a indicar cómo. ¿Ok? Ya les voy a indicar porque hay una fórmula directa en la que se puede resolver esto. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es derivar respecto a x. Voy a hacer con esta simbología. La misma ecuación, derivar respecto a x. ¿Ok? De x, y respecto a x. Entonces, si hago respecto a x, significa que lo que no es x es una constante. ¿Ok? Repito esta parte. Si hago respecto a x, me indica que lo que no es x, lo que no tiene x, es tomado como una constante. Por lo tanto, si yo estoy derivando constantes, eso sería 0, ¿cierto? Viendo solamente aquí. Si derivo y a la séptima, eso no tiene x, por lo tanto es tomado como una constante y eso es 0. Si derivo menos 3y a la quinta, ahí no tiene ninguna x, por lo tanto eso es tomado como una constante y eso es igual a 0 también, menos 0. Si derivo 7y al cuadrado, eso es tomado como una constante y también es 0. Y si derivo menos y, también es una constante porque no tiene x y eso es más 0. Menos 0, perdón. Y si derivo x coseno de x, esta sí que puedo derivar e incluso la reglita es del producto, ¿no es cierto? La reglita de esa derivada es la regla del producto. De que yo tenía y igual a u por v, la derivada del producto era u por v más u por v derivado, ¿cierto? U aquí es x y v aquí es coseno de x. La derivada de x es 1, la derivada de v, de coseno de x es menos seno de x, ¿no es cierto? Entonces eso lo pongo aquí. Es la derivada de u por v. Esto es u, esto es v. La derivada de u por v es la derivada de u. Está menos, ¿no? Precede el signo negativo, por lo tanto escribo menos. La derivada de u es 1 por coseno de x, u por v. Voy a poner tal y como está la fórmula, ¿ya? 1 por coseno de x, más x por la derivada del coseno, que es menos seno de x, ¿ya? Entonces, la derivada x, y de x respecto a x sería, todo eso es 0 y me queda menos coseno de x, menos por más, me queda menos, ¿cierto? Aquí, menos por más, me queda menos, y menos que está adelante, me queda más, x seno de x, ¿ok?
Y ya está. Bueno, esto puedo ordenar también. Poner la derivada de x, y respecto a x es igual a x seno de x menos coseno de x. ¿Ya? Puedo ponerlo así también. Y ya está. Esa es la derivada de u por v. O sea, esta es la derivada de esa ecuación respecto a x. Ahora la derivada de la misma ecuación respecto a y. Bueno, voy a borrar esta partecita de acá, de la regla, y voy a derivar a este lado respecto a y. ¿Ok? Entonces sería ahora la derivada de la ecuación x, y, pero respecto a y. Entonces, lo que tiene y es derivable porque esa es la variable. Lo que no tiene y es una constante. Entonces aquí me quedaría la derivada de y a la séptima es 7y a la sexta, ¿no es cierto? Ya sabemos la reglita. Baja el exponente como factor y se le resta un grado. 7y a la sexta. Menos. Baja aquí, ¿no es cierto? 3 por 5, 15. Porque baja el 5, sería 15y a la cuarta. Y más 7 por 2, 14y. Se le resta 1 y queda eso. Y menos la derivada de y. La derivada de y es 1 menos 1. Y la derivada de esto, que no tiene y, es x coseno de x, es 0. Entonces me queda menos 1 y menos 0. Ya no lo voy a escribir. Y ya está. La derivada de la ecuación respecto a y es esto de aquí. ¿Ok? Bien. Entonces la derivada de la función que tendría yo, la derivada es igual a dy respecto a dx. ¿No es cierto? Entonces yo tengo la derivada de la función es dy respecto a dx. La derivada de la función implícita, ¿no? Reemplazo y pongo la de y, o sea que es todo esto de la ecuación respecto a y, es eso, y pongo 7y a la sexta, ¿no? Y de x sería x seno de x menos coseno de x. ¿Ok? Entonces esto podemos ponerlo así. Para reemplazar. ¿No es cierto? Ya, bueno. Me quedo hasta esta parte porque quiero explicarles de que hay una forma más directa de resolver esto. Y es derivando solamente la ecuación considerando cuando es de y cuando es de x. Hay una forma directa, encontrando encontrando la derivación implícita. Vamos a escribir eso, ¿ok? Antes de hacer el reemplazo. Voy a poner aquí y a la séptima menos 3y a la quinta más 7y cuadrado menos y menos x coseno de x igual a 0. Ya. Si yo quiero hacer la derivada de forma directa, lo único que tengo que ver es ver cada una de sus variables y escribir al lado de ella su signo diferencial. Y puedo utilizar aquí la forma de Lagrange para poderlo hacer, ¿no? Entonces, si yo veo que esto es respecto a y, todo eso voy a derivar respecto a y. Por ejemplo, y a la séptima, eso sería y 7 a la sexta, que multiplica a y con el simbolito diferencial. Esto de aquí, lo que estoy agregando, es el que estoy derivando respecto a y, ¿sí? Que estoy derivando, y siempre vamos a hacer lo mismo. Si ponemos respecto a, no hay que poner respecto a x, ¿no? No voy a poner esto de aquí, x así, sino solamente de y, porque recordemos que la derivada de una función implícita es respecto a de y, de la función, porque tengo que despejar y derivar y, ¿no es cierto? Entonces, voy a escribir solamente de y. ¿Ya? Ese es lo que vamos a agregar, nada más. Entonces, me quedaría aquí menos 3 por 5, 15y a la cuarta por la derivada de y, porque acabo de derivar y. Nunca se olviden de poner este símbolo después de que deriven respecto a y, sobre todo si existe
y en alguno de estos factores, ¿no? Más 7 por 2 es 14y por y derivado, porque acabo de derivar respecto a y. Y menos, la derivada de y es 1, ¿no es cierto? Y por y derivado. Siempre que deriven respecto a y van a escribir este símbolo. Y menos x coseno de x. Aquí como no existe y, tengo que derivar respecto a x, ¿no es cierto? Y esa derivada es la derivada del producto. Es coseno de x menos x seno de x, ¿no es cierto? Es u por v, la derivada de u por v. Y eso es igual a 0, ¿ok? Hasta aquí está bien lo que hemos hecho. Y aquí simplemente es un despeje. Entonces, yo puedo sacar factor común. Bueno, primero esto, que está restando, pasa a sumar, porque eso tiene x, y me queda 7y a la sexta, y derivada. Aquí incluso puedo sacar de una vez el factor común. Y derivada es 7y a la sexta, menos 15y a la cuarta, más 14y, menos 1, es igual a coseno de x menos x seno de x. Esto que está multiplicando pasa a dividir y me queda y derivada es coseno de x menos x seno de x sobre 7y a la sexta menos 15y a la cuarta más 14y menos 1. Y ese es el ejercicio resuelto. Bien, entonces vamos primero a aplicar la derivada respecto a x. Recuerden que esto es la derivada respecto a x. Es una de las simbologías que les había puesto. Entonces, si yo derivo esto respecto a x, a la función, sería todo lo que tiene x es variable y lo que no tiene x es considerado como constante. ¿Ok? Entonces, la derivada de x al cubo me quedaría 3x al cuadrado. Baja el 3 y se le resta un grado. La derivada de ax cuadrado y, a y son constantes. Entonces, a y, escribo primero las constantes, más a y, que son las constantes, y x al cuadrado es por x al cuadrado, significa que esa es la derivada de 2x, ¿no es cierto? La derivada de x al cuadrado es 2x. Escribo adelante la constante, bueno, vamos a ponerlo bien. A y, escribo adelante la constante y me queda x, ¿ok? Bien, ya voy a hacer esa parte para que se entienda. Y la derivada aquí de bx y al cuadrado está x a un grado y by cuadrado es considerado como una constante. Entonces la respuesta by cuadrado. Y más y al cubo, la derivada de y al cubo, eso es considerado como una constante y eso es 0. ¿Ok? Entonces no lo escribo. Bien, vamos a hacer esta partecita para que se entienda mejor. De repente hay alguna duda. Lo que tengo que hacer ahí es predominar. Cuando estoy derivando respecto a una variable, el resto es considerado como constante. Significa que ax cuadrado y este valor y este valor es una constante. Entonces me queda ay x al cuadrado. ¿Ya? Y la reglita de derivación que estamos aplicando es constante por la derivada de la función. ¿No es cierto? La constante sale afuera y se deriva solamente la función. Entonces lo que me queda es ay por la derivada de la función es la derivada de el exponente, donde que baja el 2 y se resta un grado. Esto, como es constante, estoy ordenando y lo escribo como 2ay x. ¿Ok? Y es por eso que escribí eso acá. ¿Sí? Vamos a la otra. Explicando paso a paso para que no se equivoque. Porque aquí suelen cometer mucho esa equivocación al momento de derivar respecto a y o respecto a x. Aquí, bx y cuadrado. Bx y cuadrado. Separo primero las constantes. By cuadrado por x. Es lo mismo. C por f de x. ¿No es cierto? La constante por el valor de lo que tenga la función. En este caso x. La derivada de x es 1. Por lo tanto, me va a quedar solamente la derivada de la constante. Es como haber tenido, por decir, como haber tenido 5x.
Y la derivada de 5x es solamente la constante, porque la derivada de x es 1, ¿cierto? Es lo mismo lo que estamos aplicando aquí. Aunque yo tenga aquí dos constantes, puedo tener dos o varias, no importa. Puede ser la representación de varias cifras de un solo dígito, ¿no es cierto? Varias cifras de, por ejemplo, 215, ¿ya? Esto puede ser representado como ABC, ABCX, pero X es la variable. Derivo y me queda la constante como respuesta, ABC. En este caso sería 215, ¿sí? Entonces, es eso lo que estamos haciendo. No olvidar. Si estamos derivando respecto a X, el resto es tratado como constante. Si estoy derivando respecto a Y, lo que no sea Y es tratado como constante. Bien, y ya está. La derivada de X, la derivada de la ecuación respecto a X, ya está. ¿Ok? Ahora la derivada respecto a Y. La derivada respecto a Y sería igual a. Aquí sería X al cubo, eso es una constante porque no tiene Y. Aquí esto es tratado como una constante ax cuadrado y y es la variable. La derivada de y es 1 y me queda ax cuadrado. Más, aquí bx y cuadrado. Bx es considerado como una constante y se deriva y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2, 2y, ¿no es cierto? Y me queda 2bxy y más la derivada de y al cubo. Y la derivada de y al cubo sería 3y al cuadrado. Y ya está. Entonces, simplemente reemplazo acá. Derivada de y respecto de x es menos la derivada de la ecuación respecto a x. Es todo esto. Y escribo, entre paréntesis, ¿no? 3x cuadrado más 2axy, ordenando, y más by cuadrado. Sobre la derivada respecto a y. Es ax cuadrado más 2bxy y más 3y cuadrado. Ya está. Y eso es, pues, la derivada, es como escribir también así, ¿no? Con esta simbología. Derivada de y respecto a x. Bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora de forma directa, en lugar de utilizar esta formulita, porque hay que saber de dónde viene esa formulita también, ¿no? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, que sería x al cubo más ax cuadrado y más bxy cuadrado y más y cubo igual a 0. ¿Ya? Y de forma directa es utilizando cada vez que tenga una diferencial de y, separarla, ¿no? Entonces sería, la derivada aquí es de x, ¿no? Sería 3x al cuadrado más la derivada de aquí sería dos veces, porque tengo respecto a x o respecto a y. Si hago respecto a x, eso es 2a xy, ¿no es cierto? Y si hago respecto a y, es más ax cuadrado y, ¿sí? Y como el símbolo diferencial. Voy a poner de otro color para que se entienda. Y derivado. ¿Por qué derivé respecto a y? Siempre que haga respecto a y voy a escribir ese simbolito porque eso es lo que necesito en mi función implícita, ¿no? En la derivada de la función implícita. Más la derivada respecto a x aquí me queda by cuadrado. Y más la derivada ahora respecto a y del mismo término. Me queda 2bxy por y derivado, porque es respecto a y. Y más la derivada de y al cubo es 3y cuadrado, porque es derivada respecto a y. ¿Ok? Y esto es igual a 0. ¿Ya? En una sola línea puedo hacer toda la derivada. Respecto a x y respecto a y. En una sola línea. Entonces aquí separo los términos que tienen x, perdón, los términos que no tienen el valor del diferencial con los que sí tienen. Entonces, estos tres voy a poner aquí, axy y derivado, más
2bxy, y derivado, y más 3y cuadrado, y derivado, es igual a. Y los que no tienen principio de transposición, los paso restando, ¿no? Este que está sumando pasa a restar, menos 3x cuadrado. Este que está sumando pasa a restar, menos 2axy. Y este que está sumando pasa a restar, menos by cuadrado. Esto es igual. Factor común aquí, y', bueno, y el símbolo de derivación, me quedaría axy más 2bxy más 3y cuadrado. Aquí también factor común el negativo y me queda 3x cuadrado más 2axy y más by cuadrado. Aquí despejo lo que está multiplicando todo ese factor, pasa a dividir, principio de transposición, y me queda que y' es igual a menos 3x cuadrado más 2axy más by cuadrado sobre axy más 2bxy más 3y al cuadrado. Y es igual a utilizar esta formulita. Ya sabemos de dónde sale, ¿no es cierto? De derivar todo respecto a qué variable y despejar. Entonces ahí está la solución. Es exactamente la misma. De las dos formas. De la primera forma, que es la más sencillita, ¿no? Bueno, ambas son sencillas. A ver, si yo derivo todo, tengo que ver si respecto a x, respecto a y, y si es que tiene dos variables, tengo que derivar respecto a x y a y. Entonces, si ustedes pueden hacer con la formulita que yo les di, deriven primero respecto a x y deriven después respecto a y hagan el reemplazo. ¿Ya? Para que no se vayan a confundir. Bueno, entonces eso es primero. Y después, ahí sí ya vamos a hacer de la forma directa. Entonces, recuerden que la derivada de y respecto a de x, o es lo mismo que escribir y de esta forma, es igual a la derivada a menos, bueno, vamos a poner tal y como estaba para no equivocarnos, menos la derivada respecto a x de la ecuación sobre la derivada respecto a y de la ecuación. ¿Ok? Entonces, ya sabemos de dónde sale eso, ¿no? Bien. Primero voy a hacer respecto a x. Respecto a x sería todo lo que tenga x, como es variable, pues la derivada respecto a x. Y lo que no tenga x, sea que tenga y o cualquier otra constante, tratado como constante. ¿Ok? Entonces, la derivada de de la ecuación respecto a x, de esta ecuación sería, este término tiene x, este término no tiene, este no tiene. Por lo tanto, los dos últimos van a ser constantes, ¿verdad? Y el primer término es el único que tiene x. Entonces, derivo respecto a x. La derivada respecto a x de seno de y es seno de y. ¿Ok? ¿Por qué? Supongamos que aquí tengo x seno de y. Ordeno esto, ¿no? Le pongo seno de y, así, y x. Es como tener la constante por x. ¿Ok? Entonces, la derivada de x es 1. Por lo tanto, me va a quedar la constante. Eso es lo que tengo, ¿sí? No se vayan a confundir. Sí, es un poquito eh, complicado de comprender al inicio, pero después pues ya se familiarizan un poco. Entonces yo tengo x seno de y, ¿sí? Todo lo que sea, aquí, esto tiene y, todo lo que sea x es variable, lo que no tenga x, si es que tiene y o cualquier otra constante, cualquier otra variable, pues es considerada como una constante. Entonces, seno de y es considerado como una constante, se deriva, como estoy derivando respecto a x, la derivada de x es 1 y me queda la constante por 1. Por lo tanto, me va a quedar como resultado la constante. ¿Sí? Entonces, no se equivocarán de eso. Bien, y ya está. Porque la derivada de menos coseno de y, si es respecto a x, es 0.
me queda menos 0. Y la derivada de coseno de 2y, como no tiene x, si es respecto a x, esto también es 0. Entonces, por lo tanto, lo que tengo aquí es la derivada de la ecuación respecto a x, seno de y, nada más. Ahora la derivada respecto a y. La derivada ahora respecto a y va a ser, ya veo que todos tienen y, los tres tienen y. Entonces, verifico esto. X es una constante, ¿no es cierto? Es como si tuviera x seno de y. Ahora ya no voy a tener como constante el seno de y, porque estoy derivando respecto a y. Entonces ahora x es considerado como una constante. Es como si tuviera una constante por seno de y. Otro ejemplo, en lugar de poner un valor como c, 2 seno de y. Esa es una constante. Y esa es la derivada de la constante por la función. Y la derivada de la constante por la función es separar la constante y derivar la función, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí no voy a poner f de x porque estoy derivando respecto a y, ¿no? Entonces voy a poner f de y, va a quedar la derivada de f de y. Entonces la constante, recuerden que es x, ¿ok? Entonces aquí voy a poner, ya no voy a poner 2, voy a poner x y me queda la constante que es x por la derivada de la función, pero la función es seno de y y la derivada del seno es el coseno de y. Entonces, esta es la derivada de aquí, ¿verdad? Cuidado con equivocarse que es u por v. No es u por v. ¿Por qué? Fuese u por v si es que hubiera sido x seno de x o y seno de y. Porque aquí está la misma variable. Pero no es u por v porque en la una está x, en la otra está y. Está completamente diferente, ¿no es cierto? Aquí es x, aquí es y. Y esto me indica de que si yo derivo respecto a x, me queda esto. Si derivo respecto a y, la constante ahora va a ser x, ¿sí? Entonces, no se confundirán, están equivocándose en la parte de aplicar la derivada del producto. Pero esto es completamente diferente. Hay que em, observar bien la variable, la función y respecto a qué estoy derivando. Cuándo se hace constante, cuándo es variable, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la derivada de x seno de y es x coseno de y, ¿cierto? Porque estoy derivando la constante por la variable. Y la variable es, la función es seno de y. La derivada de seno es coseno de y. Y x se conserva porque es tratada como una constante, como lo tengo aquí. ¿Ok? Bien. Ahora, continuamos. La siguiente, la derivada del coseno de y. La derivada del coseno es el menos seno, pero como está el signo negativo, menos por menos me da más, seno de y. Bien, y la derivada de coseno de 2y, la derivada del coseno de 2y también es negativa, me queda menos 2 seno de 2y, ¿cierto? Porque esa es regla de la cadena, ¿verdad? Es la derivada de coseno de 2y. La derivada de esta función es primero la del coseno, recordemos regla de la cadena, ¿no? Primero la derivada externa, después por la interna. La derivada del coseno es el menos seno de 2y. Y por la derivada de lo que tiene adentro el ángulo, la identidad. En este caso, la derivada del ángulo, que es 2y, va a ser 2, porque es la constante por la variable que es y. Este 2 lo pongo adelante y me queda 2 seno de 2y. ¿Ya? Y es lo que tengo aquí. Y ya está. Esa es la derivada. Ahora solamente reemplazo. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo hacer esta formulita hasta que se familiaricen, después hacemos de la otra forma. Ya, es que deben comprender cuándo es una variable y cuándo es una constante. Si es respecto a x, x es variable, el resto es constante. Si es respecto a y es variable, el resto es constante. ¿Ok? Entonces la derivada me va a quedar menos e a la x, o sea, la derivada respecto a x de la ecuación, y eso es seno de y, sobre la derivada respecto a y de la ecuación. Es x coseno de y más seno de y menos 2 seno de 2y. Y ya está.